Hola, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo está, profe Munive? El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación que he estado llevando a cabo, que es sobre la influencia de la familia en la educación de los estudiantes del séptimo grado en la Escuela de Educación Básica General Rumiñahui del barrio San José de las Tolas en el año lectivo 2021-2022. Mi nombre es Leslie Galárraga y es un gusto presentarles mi tema. Ahora vamos a ver sobre la línea de investigación en la que se basa mi tema, que es la de los contextos socioeducativos y de aprendizaje. Y la sublínea, como lo pueden ver en la imagen, es sobre el contexto familiar. Un pequeñísimo resumen sobre mi investigación es que según Ramos y González, la familia juega un rol demasiado importante y protagónico en el proceso de convertir a sus miembros más jóvenes en personas capaces de poder participar de manera positiva en la vida de la sociedad. Y obviamente de esto depende que sea tan importante su función educativa, de cómo esto se lleva a cabo. En el planteamiento del problema nos podemos dar cuenta de algo tan importante que es cómo influye la familia en la educación del estudiante, tanto de manera positiva o ya sea de manera negativa. Depende del contexto de cada uno. Ahora vamos a hablar sobre el análisis macro, meso y micro. Muy bien. En el análisis macro, la UNESCO nos manifiesta que a escala mundial más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes, tanto de educación primaria y secundaria, se ven afectados por el trastorno sin precedentes causados por la pandemia del COVID-19. Esto afectó principalmente a la educación porque en un solo momento la educación tuvo que adaptarse a una nueva modalidad de estudio, lo cual fue en tiempo récord adaptarse a la modalidad virtual. Pero ¿qué consecuencias tuvo esto? A nivel mundial, claramente. Dentro del análisis meso, que sería a nivel latinoamericano, según CEPAL y UNESCO, en una encuesta que realizaron en el 2020, nos dice que en promedio de 14 países de Latinoamérica, alrededor de 42% de las personas que viven en áreas urbanas, que serían en los lugares poblados, en las ciudades, tenían acceso al Internet en el hogar, mientras que en comparación con un 14% de aquellas que viven en áreas rurales, ¿sí? Por ejemplo, mi pueblito, mi barrio, está ubicado en un área rural y esto fue un gran problema en la pandemia, ya que no existían los recursos tecnológicos o dispositivos electrónicos que puedan ayudar a los niños en una modalidad virtual, lo cual no se pudo llevar a cabo. Y esto afectó principalmente a la familia, a su economía, a sus recursos y principalmente a sus emociones, lo cual conllevó a un estrés muy grande. Como siguiente tenemos el análisis micro que se lo hizo a nivel del Ecuador, a nivel nacional. La UNICEF nos manifiesta que las familias ecuatorianas, en especial aquellas con niños y que ya se encontraban en situación de pobreza antes de la pandemia, se han visto dramáticamente golpeados en su economía, la salud, la educación y acceso a derechos básicos, lo cual es algo imprescindible ver cómo toda esta situación de la pandemia afectó drásticamente a las familias, principalmente a los estudiantes y por consiguiente a su educación. Ahora bien, vamos a hablar sobre el objetivo general de esta investigación y es que es importante determinar cómo influye la familia en la educación de los estudiantes de, por supuesto, séptimo grado que he centrado mi investigación, sea de manera positiva o sea de manera negativa, dentro y fuera de la institución. Se han determinado objetivos específicos para esta investigación. Como primer objetivo tenemos identificar a los factores que influyen en el aprendizaje del estudiante en el contexto familiar mediante una encuesta cuantitativa, ¿sí? Como segundo objetivo vamos a comparar los aspectos positivos y los negativos en los que la familia puede influir en la educación de sus hijos directamente. Y como tercer objetivo vamos a desarrollar una guía de actividades lúdicas para mejorar la relación intrafamiliar. Ahora bien, ¿cuál es el problema central de esta investigación? Y es que es cómo influye la familia en la educación de los estudiantes. Nosotros queremos averiguar eso. Entonces es muy importante detectar las causas y los efectos positivos que podrían conllevar en caso de que estos se puedan erradicar. Como primer causa que tenemos es el poco interés de los padres de familia en el seguimiento de las tareas escolares que los niños generalmente llevan a casa a hacer. El efecto positivo sería que después de que el padre se interese por ello, el estudiante se esfuerce y sea responsable mucho más en sus estudios y le guste realizar las tareas. La segunda causa es que algunas veces existen padres que maltratan física o psicológicamente a los estudiantes, pero erradicando esto podría resultar en que el estudiante pueda mejorar su rendimiento académico, sea el mejor estudiante, se esfuerce por alcanzar sus metas.
La tercera causa de una mala influencia, de algún problema, de algún problema familiar sería la poca disponibilidad que la familia tiene para poder compartir con sus hijos, poder saber cómo están, qué hacen, cómo les fue en el día, qué aprendieron. Pero erradicando esta situación conllevaría que el estudiante pueda desarrollar emociones y vínculos sociales en su entorno educativo. Es importante mencionar que la influencia de la familia en la educación de sus hijos es un determinante veraz en el desarrollo personal y emocional de cada uno de los estudiantes. Es por ello que es muy importante poder así nosotros como docentes determinar en qué porcentajes la familia destaca e influye en el proceso educativo del estudiante, ya que si bien es cierto, algunos padres o madres de familia no suelen cooperar con los docentes o no cooperan con sus propios hijos, no se preocupan, tal vez no tienen este interés o tiempo de poder compartir con ellos, y esto puede influir tanto de manera positiva o más que todo negativa con sus hijos. Se ha realizado el cuadro de la operacionalización de variables en el contexto familiar y bueno, pues se planea tomar en cuenta los tipos de familia que existen, tanto nuclear, extensa, monoparental, reconstituida, homoparental, padres separados, multinuclear, tal vez una familia unipersonal donde hay dos personas, o living apart together, que es cuando las familias están juntas pero a su vez viven separados. Para ello se requiere aplicar una encuesta cuantitativa. Dentro de la operacionalización de variables en el contexto de la educación de los estudiantes, se han determinado los diferentes tipos de educación que existen. Por ejemplo, últimamente se ha realizado la educación en una modalidad virtual, pero existen muchas educaciones, muchos tipos de educación que pueden influir también en cada uno de los estudiantes, en sus etapas de crecimiento y en todo lo que el estudiante vaya logrando en el transcurso de todos estos tipos de educación. Para ello también se planea realizar una encuesta cuantitativa. Estamos basados nosotros en el segundo nivel de investigación, el cual es la investigación descriptiva, y según Danke de 1986 nos dice que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes, ya sea de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. En este caso se plantea describir a las familias, a sus situaciones, a cómo se comporta el estudiante, cómo es en clases, cómo es en casa y todo lo que conlleva a su entorno. Los tipos de investigación que se pretende llevar a cabo son la documental y la de campo, los cuales dentro de la presente investigación se desarrolla principalmente en base a la documental, ya que la información proporcionada está sustentada con la búsqueda de fuentes confiables, por así decirlo. Aparte también se basa en la investigación de campo, ya que se va a trabajar directamente con la escuela, directamente con las familias y directamente con los estudiantes del séptimo grado. Ahora bien, se ha creado un formulario en línea, la cual es la encuesta a docentes cuantitativa para saber sobre el contexto familiar y educacional de cada uno de los miembros que forman su institución educativa. Les presento el formulario en línea que se ha creado para los docentes. El objetivo de esta encuesta es poder determinar el nivel de influencia de la familia en la educación de los estudiantes del séptimo grado de educación básica. A continuación se les va a presentar cada una de las preguntas que tienen 5 opciones para escoger. ¿Cree usted que la participación de la familia es importante en el desarrollo educativo del estudiante dentro y fuera de la institución educativa? ¿Con qué frecuencia los padres de familia acuden ante un llamado o a las reuniones con el docente a la institución educativa? ¿Con qué frecuencia los padres de familia apoyan en los eventos socioculturales dentro de la institución educativa? Selecciona el grado de satisfacción de la participación de la familia en los programas institucionales. ¿Con qué frecuencia los estudiantes participan de manera activa en las actividades escolares? ¿Con qué frecuencia los estudiantes presentan problemas personales o familiares que les impidan desarrollar las actividades escolares satisfactoriamente? Y como último tenemos determina el grado de cumplimiento de las tareas en casa de los estudiantes. Todas estas preguntas se consideran muy importantes dentro de la investigación mencionada. Espero que les haya sido de gran ayuda. Muchas gracias por su atención.